Gracias a todos los que estaban esperando. Hace ya algunas semanas que teníamos que hacer esta nota con Miklos. Ya ha pasado por el canal de Pablo Muñoz Iturrieta, por el canal de Nicolás Márquez, por otros canales amigos. Y si bien yo dediqué tiempo de diciembre a leer su libro, lo tengo acá, Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. Bueno, por un tema de agenda, la cuestión se fue dilatando, pero acá estamos. Un poco tarde, pero seguros para empezar este diálogo que espero yo que no dure más de 45 minutos. Esa es la idea para que el video nos quede allí listo para difundirse durante todo el día de mañana y que nos ayuden ustedes poniendo desde ahora likes, comentando, compartiéndolo, difundiéndolo. Así tenemos esta especie de presentación online del libro de Miklos Lukács. Voy a darle paso a Miklos y voy a leer rápido su currículum. Miklos, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Hola Agustín, qué gusto verte, por lo menos virtualmente de nuevo. Espero que pronto sea también en persona. Así es. Acá voy a leer la solapa del libro para quienes no conocen a Miklos. La mayor parte de mis seguidores lo conoce ya Miklos, ya ha estado algunas veces también en el canal y en mis redes en general, pero vamos a leerlo de todas maneras, algunas cositas. Miklos nació en Lima, Perú, en 1975. Es un académico especializado en tecnopolítica y filosofía de la tecnología. Es uno de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica y principal responsable de introducir la variable científico-tecnológica en el debate público de la región. Cuenta con un doctorado en management y en gestión de la innovación por la Universidad de Manchester, en Reino Unido. Tiene un máster en un máster en estudios de desarrollo de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Es egresado de la maestría en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en medicina veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Así que, bueno, ahí están algunos de los pergaminos de Miklos, no lo voy a extender más, es mucho más extenso el currículum, pero esto tiene que ser bien ágil. Y Miklos ha sacado este libro y la presentación o el lanzamiento oficial fue en una gira que, si mal no recuerdo, fue en el mes de octubre del año pasado, que pude compartir junto con Miklos, Pablo y Nicolás Márquez. Yo me les sumé solo una semana, pero ellos estuvieron 4 semanas girando por todo México y por lo menos la semana que yo estuve con ellos la pasamos espectacular, con mucho trabajo, pero también con grandes éxitos. Y desde entonces ya habíamos planteado esta entrevista que estamos consumando ahora. Voy a empezar por donde creo que deben empezar las cuestiones sobre los libros, por el título, Miklos, Neoentes. ¿Qué es un neoente? ¿De dónde surge ese título un tanto oscuro que además queda bien condimentado con el diseño de la tapa? ¿Qué es un Bueno, neoente? bueno, Agustín, en primer lugar, gracias por la invitación, la generosidad que tienes para compartir una plataforma tan grande como la tuya, así que muchas gracias por eso. Neoentes es un neologismo, es decir, es una nueva palabra que hace alusión a nuevas entidades. Una entidad es un ser que existe, que puede ser físico o puede ser también virtual. Un neoente puede ser, no sé, pues un centauro, puede ser un ser genéticamente modificado, puede ser también un bebé Tamagotchi en el metaverso. Toda aquella creación, toda aquella entidad nueva, ¿no? Es un neoente. Y a lo que voy es que con las tecnologías que hoy estamos viendo, especialmente la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la nanotecnología, se abren innumerables oportunidades para manipular el ADN, no solamente del ser humano, sino de todas las criaturas, ¿no? Vos planteás ya desde el propio subtítulo que la tecnología podría estar en la raíz de un ataque antropológico, ¿no? Por eso hablas de una antropología del siglo XXI. Y has complementado la idea de batalla cultural con la idea de batalla antropológica. ¿En qué sentido el hombre es víctima de un ataque? Y más aún, ¿qué o quién es el hombre? ¿Qué tipo de características podemos encontrar en el hombre a partir de las cuales podamos divisar un ataque semejante?
vos todo el capítulo número 1 lo dedicás a la filosofía en general, porque es un capítulo antropológico, pero también es sumamente epistemológico. Casi que uno pudiera trazar una historia de la epistemología occidental en las páginas de la primera parte del libro. ¿Quién es el hombre o qué es el hombre? ¿Y en qué sentido está bajo ataque? Bueno, no sé, tú también estuviste al tanto de este reciente documental que lanzaron en Daily Wire con Matt Walsh, ¿no? What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Una pregunta tan sencilla que no tuvo respuesta durante toda la duración de ese documental. La gente llega a preguntarse cómo hemos llegado a este punto donde cosas tan elementales no pueden ser definidas, y eso es producto de un relativismo disolvente. Un ser humano puede ser un hijo de Dios, puede ser un zoon politicón, puede ser un homo economicus, un noble salvaje, como los calificaba Jean-Jacques Rousseau, ¿no? O un lobo que ataca a otros hombres, como el caso de Hobbes, que tenía una visión más pesimista del ser humano. O sea, podemos ser todo eso. Podemos ser agentes transaccionales, ¿no? Pero al final del día, cuando nos vamos a dormir, seguimos siendo seres humanos y podemos identificar características comunes en los seres humanos. Y esas características se desglosan en dos aspectos. El primero es la naturaleza de ese ser, es decir, todos aquellos aspectos relacionados con su biología, con la anatomía, la fisiología, es decir, cómo opera el cuerpo, la psicología, a partir, por ejemplo, de la cual también se desarrollan aspectos únicos del ser humano como la comunicación articulada mediante el lenguaje. Y a partir de esa constitución natural, biológica, surge una experiencia de vida del ser humano, es decir, nosotros experimentamos el mundo de manera distinta a la que lo hacen, por ejemplo, los cuadrúpedos. Somos una especie bípeda, entonces desde el momento en que nos erguimos, si es que tomamos en consideración, ¿no? Validamos la teoría de la evolución, que yo no la tomo como piedra, sino que no digo que es una teoría que tiene, que todavía debe ser comprobada al 100%, pero asumiendo esa teoría, la validez de esa teoría, más o menos nos tomó 6 millones de años convertirnos en lo que somos y unos 4 millones de años para ser seres bípedos. ¿Qué pasó con el bipedismo? Al caminar erguidos pudimos desarrollar nuestras cuerdas vocales y eso nos permitió desarrollar el lenguaje. Y también, como lo planteé en las conferencias que di en México junto contigo y con mis amigos, Pablo y Nico, también desarrollamos esta capacidad con el dedo pulgar de tomar objetos. Y a partir de esta posibilidad de tomar objetos pudimos empezar a manipular cosas y empezamos a crear tecnología. Desde la piedra que le tiramos al primer mamut o lo que sea, cualquier otra especie que haya existido en ese entonces, hasta los palos, pasando por las piedras talladas, el fuego, la rueda, etcétera, etcétera. Y a partir de esa tecnología empezamos a modificar el entorno. Entonces, el ser humano, a partir de esa naturaleza, como dije, expresa una condición, esa forma de vivir el mundo. Y ahí hay 3 aspectos que nos diferencian ciertamente de los animales. El primero, por ejemplo, es que tenemos la capacidad de registrar nuestro pasado. Somos la única especie que registra su pasado, es decir, la historia. Somos la única especie que tiene la capacidad de razonar de manera abstracta, de imaginar, de reflexionar sobre cosas, de aspirar y desear cosas, ¿no? De proyectar un futuro. Y finalmente tenemos una capacidad de estética expresada a través de la música, la literatura, el arte, etcétera, que no la tienen los animales. Por lo tanto, independientemente de las clasificaciones que se hayan dado desde la filosofía política o incluso desde la teología, somos una especie reconocible. ¿Cómo se nos califica en términos taxonómicos? Homo sapiens. Por lo tanto, somos seres humanos porque nos identificamos también con nuestros pares. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando ahora contigo, yo puedo perfectamente identificar a otro ser humano. Pero la cosa empieza a cambiar, por ejemplo, y tú me decías cómo se empieza a expresar esta guerra antropológica, esta idea de disolver lo que conocemos como ser humano, tanto en su naturaleza como en su condición, o sea, la experiencia vital del ser humano, en todas estas categorías trans. Cuando hablas de los trans, por ejemplo, transexuales, transgénero, transespecie, transcapaces, transraza, transbotánicos, ¿no? Transeconómicos, es decir, al prefijo trans le puedes agregar cualquier otra cosa y eso empieza a darte otra definición de ser humano. Ahora, por ejemplo, en el Miss Universo salió un sujeto, no voy a decir perfectamente todo lo que tendría que decir para evitar problemas. De hecho, te comento, perdón, entre paréntesis, gracias a todos los que están mandando sus donaciones porque te comento que este video acaba de ser desmonetizado.
Así, en ¿Qué vivo y en decís? directo. En vivo y en directo me acaba de llegar la notificación de que el video fue desmonetizado por el sistema de YouTube. Así No, que sí, bueno, es una gracias a los desgracia. que mandan sus superchats. Y sí, hay que autocensurarse muchas cosas que, aclaro, en el libro no están no hay censura en el libro. Eso es lo Claro. bueno de poder leer todavía. Claro. Hay forma de darle vuelta, obviamente, pero como es tu Mm. canal y estoy invitado en tu casa, entonces prefiero mantener las reglas de casa tranquilas. Por lo tanto, empiezas a ver estas modificaciones, ¿no? Entonces ahora tienes una mujer trans, ¿no? Que Ujú, cromosómicamente es XY, que está ujú. dirigiendo un concurso para empoderar a las mujeres. Empiezas a ver estas modificaciones corporales donde la gente empieza a identificarse a través del body morphing, ¿no? Donde empiezan a deformarse. No sé si ha visto el caso del alien negro, de Diablo Prado, estos sujetos que se inyectan tinta, se ponen prótesis y empiezan a modificar la naturaleza del ser humano. Ujú. Sujetos que se han amputado los dedos para parecerse a los aliens, que tienen multiplicidad de géneros. Ese Sí. es un ataque previo a lo que vendría y que después se abren las posibilidades con la tecnología, que es lo que yo describo en el libro. Hay toda una genealogía del progreso y del progresismo en el segundo capítulo, porque parece existir un nexo necesario entre estos fenómenos que ha estado describiendo Miklos con el prefijo trans y la ideología progresista, ¿no? ¿Cómo distinguís el progreso del progresismo? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Tienen una historia que se superpone o son historias que van por carriles distintos? ¿Cómo llegás, digamos, qué es lo que encontrás en tu estudio? Es muy sencillo, ¿no? La idea de progreso previa al progresismo, por lo menos de cómo se ha manifestado este movimiento progresista desde, vamos a decir, década del 90, especialmente la publicación de este texto fundacional del progresismo contemporáneo, que es La Tercera Vía de Tony Giddens. Ujú, Eh, este progreso, a diferencia de las otras dimensiones de progreso, es un progreso profundamente antihumanista. Esa es ujú. la característica principal. Es un progreso que te exige dejar de ser humano para esperar, para materializar ese progreso. Es una Claro. cosa insólita. Nunca antes en la historia de la humanidad se le había exigido al ser humano dejar de ser humano para aspirar a este ideal de progreso, que es un progreso Ujú, completamente mediado por la tecnología y controlado por la tecnología. Yo siempre hablo de esta relación, ¿no? Donde la tecnología servía al ser humano. En este caso se invierte la relación y el ser humano pasa a servir a la tecnología. ujú, Ahora, ¿cuál es ese ideal de progreso? No lo sé, no lo sabemos. Los cambios los estamos experimentando hoy. Puede ir de múltiples aspectos, ¿no? Está el tema de la pandemia con las vacunas, esta crisis económica que desde mi perspectiva es artificial, el alza de los precios, todo esto apuntando obviamente a generar una mayor dependencia ujú, estatal. Entonces, es una primera etapa para un cambio. Este cambio en 2016 se determinó, el proceso se determinó como cuarta, o se definió como cuarta revolución industrial, ¿no? Que es esta idea de fusionar, ¿no? Las dimensiones biológicas, tecnológicas y digitales, es decir, ujú. en el eufemismo para hablar de la fusión entre vida, tecnología y sistemas digitales o de conectividad. Si la gente lo puede resumir en un concepto, vendría a ser un cyborg. Esto no es ciencia ficción, no me tilden de conspiranoico, lean el libro de Klaus Schwab, que se llama La Cuarta Revolución Industrial, que yo cito profusamente en mi libro para que la gente Ujú. se dé cuenta que yo no he inventado nada. Esto está expuesto ya en documentos. Y también esta idea del gran reseteo. Entonces, lo que estamos viviendo es este proceso de cambio, aspirando a ese progreso cuyo fin y propósito aún no tenemos del todo claro. Yo adelanto, ¿no? En mi libro, y te consta, yo no llego a conclusiones por mi cuenta, Ujú, yo no digo esto es lo que va a pasar, esto es lo que es, sino que yo finalmente lo que hago es dejo al lector en base a la evidencia que yo he planteado, que es evidencia que yo apoyo profusamente también con citas y referencias ujú, al pie de página, con una bibliografía de alta calidad, porque ojo, yo no ujú, estoy citando a Condorito ni revistas dark. Yo cito textos de académicos de la Universidad de Harvard, de Oxford, de Princeton, es decir, lo que antes se hubiese considerado academia seria. Y llego a esta idea de que a la idea de control demográfico y a la política de control demográfico que ya existía y que es absolutamente probable, ¿no? Comprobable en el siglo XX, se le suma o se le reincorpora, mejor dicho, un componente abiertamente eugenésico. Y cuando estamos hablando de eugenesia, estamos hablando de políticas y marcos legales que apunten a mejorar, entre comillas, al ser humano, es decir,
a mejorarlo en términos de especie. La eugenesia, dime, adelante. No, adelante. Entonces, la eugenesia en realidad tiene sus orígenes, vamos a decir, en el último tercio del siglo XIX con Francis Galton, que era primo de Charles Darwin. De ahí se desarrolla una especie de ciencia bajo este manto de racismo científico, así se le llamaba, y se empezaron a legitimar todos estos discursos eugenésicos, ¿no? Hablando de la necesidad de mejorar a la raza humana, que había razas que eran inferiores, que había seres humanos que por sus condiciones o discapacidades tenían que ser descartados. Entonces estabas hablando no solamente de los débiles mentales o de los idiotas, ahora que también viene tu próximo libro, La generación idiota, ¿no? Estamos hablando también de los ciegos, de los sordos, personas con esquizofrenia, todos esos, vamos a decir, características indeseables que tenían que ser eliminadas de la sociedad. Obviamente ya sabemos en qué terminó ese experimento eugenésico, que fue validado por gobiernos, que fue validado por cortes supremas, por universidades, exactamente lo que está ocurriendo hoy, Sí. y que terminó con el exterminio de millones de personas en campos de concentración. Eso es un hecho irrefutable. Entonces, hoy lo que estás viendo es un reempaquetamiento de ese discurso eugenésico bajo este discurso de cuarta revolución industrial, pero con la diferencia de que las tecnologías actuales sí tienen la posibilidad de materializar los sueños eugenésicos, hoy representados más claramente a través de esta ideología que es el transhumanismo, para literalmente no solamente modificar el ambiente, sino también modificar al ser humano en su naturaleza y por extensión, al modificar esa naturaleza, su extensión. En ejemplos muy sencillitos, que siempre los doy, imagínense cantar o hablar en el agua. Es imposible, las ondas sonoras se transmiten de distinta manera. Entonces, imagínense si nos modificaran genéticamente, y esto es un caso hipotético, ciencia ficción, pero que nos pudiésemos fusionar o no, combinar con genes de delfines para colonizar el océano. La forma como nos relacionamos va a cambiar, porque desde la comunicación hasta el tacto, hasta la forma como nos organizamos dentro del océano va a ser distinta. Entonces, un cambio en la naturaleza tiene un impacto en la condición del ser humano. Pero hay algo más. Al cambiar tú la naturaleza del ser humano, también cambias sus instituciones. Y cuando hablo de sus instituciones, para la gente que no conoce este concepto, ¿no? Las reglas de juego de una sociedad pueden ser formales e informales. Por ejemplo, instituciones fundamentales como el matrimonio, la familia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy también se ataca, a la par de este ataque antropológico, es este ataque a las instituciones y esta redefinición de los conceptos. Entonces, familia hoy ya no es ¿no? La familia padre, madre, niños, sino que familia ahora tienes multiespecie, multiparental, tienes diferentes tipos de familia, tienes matrimonios gay, matrimonios poliamor, o sea, tienes una serie de Adopciones construcciones. múltiples. Exactamente. Entonces tú puedes empezar a utilizar, redefinir esos conceptos, y al redefinir esos conceptos paralelamente estás redefiniendo o abres el paso para redefinir al ser humano. Hay varias cosas. Mientras hablabas, estaba pensando, ¿por qué no tengo a mano algo para anotar? Así que espera, acá va. Porque hay varias cosas. Por ejemplo, entidades eugenésicas, Planned Parenthood. Planned Parenthood fue fundada por Margaret Sanger en 1916 como un proyecto explícitamente eugenésico. De esa manera era como Margaret Sanger financiaba sus clínicas de control de la natalidad. Claro que después se dieron cuenta que el rótulo control de la natalidad no era políticamente correcto, mucho menos después de la Segunda Guerra Mundial, y le cambiaron el nombre a Planned Parenthood, o sea, planificación familiar o algo más o menos así. Entonces, lo que dice Miklos, que puede parecer en abstracto o puede no tener que ver a primera vista con lo que pasa hoy, en verdad es la raíz de lo que pasa hoy. Cuando uno ve por qué hay tanta desesperación por legalizar el aborto, y de hecho hoy me mandaron una noticia triste, que es que en Colombia se habilitó recién, hace un par de horas, el aborto en niñas de 14 años sin consentimiento de los padres. Esto es una agenda que va a ir avanzando cada vez más, porque en el fondo los intereses que operan son los que Miklos estaba comentando. Pero esto es bendecido con la etiqueta del progreso. No quiero irme mucho de ese tema ahora porque después quiero volver a varios de los que se han abierto. Hay
una justificación permanente, casi que ya de sentido común, en el mal sentido de la palabra, ¿sí? En un sentido gramsciano, hay un mal sentido común de la gente que te dice, ¿cómo no vas a estar a favor del aborto? Estamos en el siglo XXI. O ¿cómo no vas a aprobar la militancia LGBT? Estamos en el siglo XXI. Como si el proceso de evolución de las ideas y de la moral tuviese una forma necesariamente creciente, como si una idea que fue concebida hoy por un asunto meramente cronológico debe ser mejor que la que fue concebida ayer. Y en verdad, acá yo creo, es una especulación, el gran engaño está en que asociamos al mundo de las ideas con la evolución que se da en el mundo de la tecnología. Porque efectivamente, el iPhone 13 probablemente es mejor que el 12 y el 12 es mejor que el 11 y el 11 es mejor que el 10. Si a mí me dan para elegir un automóvil que fue fabricado hoy o uno que fue fabricado hace 10 años, pues yo voy a elegir el que fue fabricado hoy, porque entiendo que la tecnología va mejorando conforme pasa el tiempo. Ahora, consulta para vos, Miklos, que has estado trabajando y que le dedicas toda una parte del libro a este asunto. En el mundo de las ideas y de la moral, de los valores, ¿pasa lo mismo? Es decir, realmente, hoy nosotros somos moralmente mejores que nuestros antepasados. Es una pregunta esencial cuya respuesta encontré también investigando ¿no? el desarrollo de mi libro. Y la mejor respuesta la encontré a partir de las contribuciones de un filósofo británico que recomiendo fervientemente su lectura de sus libros, que es John Gray. John Gray plantea esta idea de que la idea de que el ser humano progresa moralmente a la par del progreso, ¿no? En todas sus dimensiones, es una utopía, es una idiotez. Gray dice, podemos mejorar tecnológicamente, y a partir de esas tecnologías, de hecho, hay un impacto objetivo en la mejora en la calidad de vida de las personas, mejores sistemas de salud, mayor esperanza de vida, mejor alimentación. Eso es empíricamente verificable. Y tienes estadísticas y data, y de hecho la gente vive mucho más, ¿no? Hace 100 años, por ejemplo, la esperanza de vida era 30, 32 años. Ahora ya estamos en 76 hombres, 81 mujeres. Entonces sí, hay objetivamente una mejora. Pero eso no se traduce en un progreso moral, que es la idea que te quiere vender el progresismo. El progresismo te vende esta idea de que el progreso tecnológico significa progreso en su mayor acepción, en su mayor amplitud, y que eso también implica un progreso moral, y que este progreso moral implica, por ejemplo, aceptar que el aborto es fantástico, que la disolución de la mujer es lo mejor que puede pasar, que esta exclusión de los niños criminal que está ocurriendo, ojo, aquellos que tienen niños, los niños están siendo deliberadamente separados de la sociedad, o sea, se está emasculinizando o demasculinizando la sociedad a propósito. Sí. El hecho de que tengas que apoyar el animalismo, ¿no? Todas estas teorías críticas de cualquier cosa, ello implica un progreso moral, pero eso no es cierto. Y lo plantea Gray hace, no sé, pues mil años, vamos a decir, ¿no? Vamos a decir, hace 2000 años, Roma. La gente en Roma vivía, amaba, odiaba, envidiaba, deseaba igual que deseamos hoy. El hecho de que haya existido, por ejemplo, esclavitud, porque te dan ese ejemplo los progres, y dicen, no, pero ya no hay esclavitud porque tenemos leyes. Eso no limita o amaina el comportamiento de las personas. Lo único que tenemos son mayores correas y cinturones institucionales para corregir nuestro comportamiento. Es decir, hay una mayor cantidad de desincentivos formales que se traducen en castigos, ¿no? Puede ser pena de muerte en algunos países, puede ser cárcel en otros, que te desincentivan a ti cometer ese delito, pero esos delitos siguen cometiéndose. Que alguien me diga si no existe aún esclavitud en el mundo moderno. Claro. Que alguien me diga que no existe trata de personas, maltrato, ¿no? A las mujeres, maltrato a los hombres, no solamente por parte de hombres, sino también por parte de mujeres. Otra cosa que usando conceptualizaciones progres se invisibilizan, ¿no? Es decir, seguimos siendo lo que Hobbes decía, es que el ser humano sin restricciones, el ser humano si sabe que no va a ser castigado por un acto, va a cometer ese acto porque el instinto del ser humano es predatorio aún sobre otros. Si yo puedo sacar ventaja de otro y eso no me va a implicar un castigo, la mayor parte de la gente lo va a hacer. Desde esa perspectiva, el cristianismo sí fue un
un aporte impresionante, es decir, no solamente los aspectos, vamos a decir, divinos, sino también todo el cuerpo teológico desarrollado al respecto, ¿no? Que le permitió o le dio al ser humano un compás moral fuerte. No significaba eso que el ser humano no fallara, porque esta es la gran crítica que hacen los progres. Uy, que los cristianos se creen no sé qué cosa, pero siguen siendo pecadores. Absolutamente, todos son pecadores, todos somos pecadores, pero por lo menos tenías un compás moral. Hoy no tienes nada, por lo tanto no hay nada que regule tu comportamiento. Así que en corto, progreso tecnológico o progreso no implica progreso moral. Eso es un absurdo. Yo a veces me pregunto en qué se supone que representa un progreso moral, un campo de concentración nazi, un gulag soviético o una clínica de Planned Parenthood en Así es, comparación con un circo romano. así es. ¿Cuál es el progreso moral? Cirugías de reafirmación de género, hormonización en niños. Mutilación de niños. ¿En qué se supone que es un progreso moral respecto de, por ejemplo, el trabajo infantil de otras épocas? Así es. ¿Sí? Quizás uno puede decir, el trabajo infantil está relativamente erradicado, relativamente erradicado. Sí, fíjate qué pasa con los niños en los lugares donde está erradicado. Celebramos que esté erradicado, pero a los niños se los sexualiza desde la más temprana infancia y se los abusa en términos de su identidad sexual. ¿Dónde está el progreso moral? Es Así es. decir, y aparte hay otro punto que es, ¿puede hoy el mundo seguir hablando de moral cuando la moral hoy no es más que una curvatura sobre sí mismo? En un mundo donde no hay hechos solo interpretaciones y donde la verdad depende de lo que yo pienso, mejor dicho, de lo que yo siento, el hecho moral es compartible. O sea, yo puedo compartir una moral allí donde me dicen que no existe la realidad, que no existe la verdad, que es incontestable el hecho de que mi interpretación es soberana a pesar de que sea contraria a la tuya. Ese relativismo, porque digo, el relativismo es algo que vos tocás a fondo en el libro, el relativismo, el hedonismo y el nihilismo, es parte de ese mundo que algunos llaman postmodernos, y ahí te voy al punto. Vos discriminás dos tipos de progresismos. Por un lado, el progresismo racionalista y por otro lado, el progresismo postmoderno. ¿Cómo explicarías las diferencias entre ambos? Bueno, habría que dar un marco común de qué es de lo que significa el progresismo, ¿no? Bien. Brevemente, es un movimiento que se genera en Estados Unidos a fines del siglo XIX, en respuesta también al enorme poder de los millonarios de la época, más o menos lo que está pasando ahora, ¿no? Con todas las desigualdades que el enorme poder económico había generado y la cooptación del poder político por parte de estas élites económicas en los Estados Unidos, que se conocían como los robber barons o varones ladrones, ¿no? Incluían a John Rockefeller, a Andrew Carnegie, a Jay Gould, estamos hablando de Leland Stanford, o sea, gente que creó, Cornelius Vanderbilt, que crearon universidades, ¿no? Para reciclarse, que empezaron a crear el modelo de filantropía. En el caso de Rockefeller, la respuesta de Rockefeller fue precisamente esa, no tenía tan mala imagen pública que llamó a su equipo de relaciones públicas y dijo, créeme la imagen de santo, y crean esta noción de fundaciones, etcétera, ¿no? Fundaciones filantrópicas. Ese movimiento progresista que también se continúa, vamos a decir, ya se empalma con la dimensión tecnológica, especialmente en los 90s, puede definirse como aquel movimiento que busca la reforma política, económica, social y cultural, utilizando como principal medio de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es un progre, que quede absolutamente claro. Eso es un progre. Un progre es aquella persona que busca reformar diferentes cosas utilizando como medios de reforma principalmente la ciencia y la tecnología. Ahora, el progresista racionalista, ¿no? El progresista racionalista comparte esa matriz con el progre posmoderno. La diferencia es que el progre racionalista no es antihumanista, no detesta al ser humano. En cambio, el progre posmodernista sí lo detesta. Entonces, entre ellos también vas a encontrar pugnas, o sea, los progres posmodernos a veces atacan a los progres racionalistas. Un representante del progresismo racionalista, por ejemplo, muy conocido es este psicólogo evolucionista estadounidense Steven Pinker. Pinker, sí. Steven La tabula Pinker es rasa. tabula rasa, efectivamente, Sí. ¿no? Los mejores ángeles de nuestra naturaleza, una En serie de defensa libros de la en ilustración. defensa de la ilustración. O sea, el tipo es un progre racionalista en la medida que él está convencido, nuevamente, que la ciencia y la tecnología son los instrumentos de cambio.
Pero por otro lado tienes a los progres posmodernos, en este Ujú, caso representados principalmente por Yuval Noah Harari, ¿no? ujú, Este historiador de Oxford, gay, judío y profundamente anticatólico y ujú, anticristiano, que relativiza la condición del ser humano. Es decir, el problema del posmodernismo, ¿no? Que es este movimiento que tiene una génesis desde fines del siglo, en realidad pues desde mediados del siglo XIX, ¿no? Pero que se materializa en los 50 y en los 60 con diferentes autores existencialistas como Jean-Paul Sartre, toda la escuela posmoderna con Michel Foucault. Tú conoces muy bien a estos ujú, autores, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Félix ujú, Guattari, etcétera, ¿no? Estas hordas feministas. ujú, Bueno, lo ujú, que hicieron principalmente, o sea, el concepto, si la gente dice, ¿qué es el posmodernismo? En resumen, el posmodernismo es el relativismo. Y en ujú, resumen, ¿qué significa eso? El rechazo a cualquier tipo de verdad objetiva. ujú, El posmoderno rechaza que existan verdades objetivas. El posmoderno dice que todo puede ser interpretado desde mi punto de vista. Es lo que tú planteabas. ujú, Lo que yo sienta a veces tiene primacía sobre los hechos. Esa es mi realidad, esa es mi verdad. Entonces, el problema al cual llegamos es que cada uno finalmente puede tener sus propias verdades. claro. Y cuando tú no tienes una sociedad donde cada uno tiene diferentes verdades, uno va a tener diferentes parámetros éticos, ¿no? Ujú, Diferentes normas éticas o principios éticos que van a derivar en diferentes morales o acciones morales. Y ujú, entonces así es imposible. Es como que tienes diferentes partes de una computadora, pero todos los enchufes no son compatibles, no encajan en los huequitos. Es ujú. imposible entonces organizar una sociedad. El posmodernismo es la abolición de toda forma organizada del ser humano, en el plano político, económico, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, el progre postmoderno es un progre abiertamente relativista y abiertamente antihumanista, porque el ser humano también para el progre postmoderno es una limitación. Y ahí es donde entra el componente tecnológico. El progre postmoderno te dice que la tecnología es fantástica. ¿Para qué? Para modificar todas nuestras limitaciones. Y dentro del progresismo postmodernista vas a encontrar a las variantes más fumadas del transhumanismo. Cuando uno lee a Nietzsche en la calle Ciencia, y traigo a Nietzsche, digamos, aquí porque es de alguna forma el autor en el cual bucean siempre los posmodernos, Nietzsche anuncia la muerte de Dios. Ujú, Pone a un personaje frenético a gritar a plena luz del día que Dios ha muerto. Y una de las frases que a mí siempre me ha impactado, estoy buscándola aquí porque acabo de buscar el PDF, es que Nietzsche dice que el frenético, dice en verdad, dice lo siguiente. eh, Dice que el frenético tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. Y en otra parte habla de que necesitaremos encender las linternas en plena luz del día. Claro, a lo que se refiere es que haber quitado a Dios del centro te deja a oscuras porque ya no sabes en qué basar tu valoración. Yo no puedo valorar algo si no tengo, en este caso, un Dios que me dé una ley moral. Ahora bien, la ilustración se esforzó por cubrir ese vacío con la figura del hombre. Vamos a encontrar el valor quitando a Dios del medio y poniendo en el centro al hombre. Pero lo que estamos viviendo hoy ya no es el humanismo ilustrado, es en todo caso una ilustración poshumanista que niega, a mi juicio, las propias bases originales de la ilustración, porque ujú, saca al hombre del medio y nos pone una nada, nos pone géneros, nos pone especies, no solamente la especie humana, nos pone razas, nos pone todo un discurso hiperparticularista que disuelve que la universalidad de lo que se supone que es el ser humano si yo quiero ponerlo en el centro y a partir de eso hacer una consideración de qué es lo bueno, qué es lo malo. Hemos hablado del progresismo y en tu libro también tocas el tema del globalismo. La pregunta es un poco intrincada, pero me apareció mientras leía tu libro. ¿Todo progresista es globalista? ¿Y todo globalista es necesariamente un progresista? ¿Es una ecuación que necesariamente resulta aditiva? ¿O puede un progresista ser patriota o un patriota puede ser progre?
No, o sea, pueden existir casos estadísticamente, tú puedes entender en los extremos de la estadística, sí, variaciones, pero progresismo y globalismo van de la mano, Ujú. porque en esta idea de progreso que hoy se promueve la idea de un solo hombre, ¿no? De una sola humanidad, ¿no? Dejar de pensar en razas, curiosamente es la contradicción absoluta porque dicen no tenemos que ser racistas, tenemos que integrarnos, pero el discurso racista más fragmenta. Es un discurso y políticas también que apuntan a la integración. Es decir, el progresismo es esencialmente globalista, porque también, como te dije, en este orden, Sí. nuevo orden de las cosas, lo que se apunta es a estandarizar instituciones, a estandarizar políticas, a estandarizar naciones. Es decir, lo que estás viendo es la erosión deliberada ¿no? de la soberanía de los estados-nación, pero esa erosión o esa disolución no solamente es solamente a nivel macro con los países, sino que ataca también al individuo, es la disolución del individuo. Cuando tú ya no puedes diferenciar entre hombre y mujer, lo que estás haciendo es estandarizar al ser humano. Finalmente dices, tú eres un ser humano, no eres ni hombre ni mujer. Puedes ser lo que quieras ser y tenemos las herramientas tecnológicas para transformarte. Por lo tanto, es una contradicción, es decir, a partir de esta idea de diversidad, lo que en realidad se está promoviendo es la estandarización. Y esa estandarización es una condición sine qua non del globalismo. Para ser Ujú. globales, todos tenemos que ser iguales, pero no solamente vamos a ser iguales morfológicamente, sino que también apuntan a que seamos iguales económicamente. Es decir, Claro. cuando se dice que hay un enfoque abiertamente colectivista, unos dicen comunismo, otros dicen socialismo. Yo creo que la categoría de comunismo hoy es un poco problemática, pero sí podemos hablar de colectivismo, es decir, colectivizar a las sociedades, ¿no? Volvernos a todos una especie de gran panal humano, de gran hormiguero Ujú, humano, ¿no? ujú. Y eso es abiertamente estandarizar. Así que sí, hay una relación directa entre progresismo y globalismo, ciertamente. Es una estandarización que precisa parte de un marco único regulatorio, ¿no? Y ese marco Totalmente. único regulatorio solo te lo puede dar un gobierno mundial. Por esta sencilla razón, porque es más fácil gobernar Ujú. un mundo con un solo conjunto de reglas. El Claro. problema que hoy plantea el Estado-Nación para los globalistas es que cada país tiene su propia Ujú, legislación, tiene su propia, y esa legislación que nace también de sus propias ujú. realidades, necesidades, cultura, etcétera, ¿no? Códigos, etcétera. Entonces, eso es un problema. ¿Y qué es lo que estás viendo ahora? La estandarización de paquetes legislativos y de políticas públicas que ya no se deliberan o que se planifican en parlamentos nacionales. Los parlamentos hoy de los países, por lo menos en Occidente, son un estamento figurativo, Ujú, porque ujú. todos esos paquetes legislativos y de políticas públicas ya llegan ensamblados por la tecnocracia globalista. Y cuando hablamos de Ujú, la tecnocracia globalista, estamos hablando de Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Fondo Monetario ujú. Internacional, Banco Mundial, e incluso también hoy algunos multibillonarios de manera ilegítima también diseñan política pública. Es lo Sí. más insólito. No solamente diseñan política pública, sino que recomiendan legislación que, oh sorpresa, generalmente sus recomendaciones terminan siendo aceptadas. Así que eso lo que estás viendo ahora es esta idea de que es más fácil gobernar un mundo con unas solas reglas. Lo más curioso es que este proyecto político globalista se vende con un eslogan que vos tratás en el libro. Decís que si en la Revolución Francesa era igualdad, libertad y fraternidad, Ujú. hoy es igualdad, inclusión y diversidad. Así Pero es. nada parece menos diverso que un mundo gobernado por un uno. Si hay algo que no tiene la diversidad es precisamente el imperio de un uno. Entonces, ¿cómo es esto? El progresismo se termina pegando un tiro en las patas. ¿O es que tienen que generar un paquete atractivo para el idiota útil de turno para que piense que está luchando por algo que en verdad representa exactamente lo contrario de lo que viene? Aquí es muy fácil. El discurso es, cuando escuchen un discurso progre, interprétenlo totalmente al revés. Esa es la Ujú. realidad. El progre te va a decir una cosa, pero va a ser todo lo contrario. La diversidad del progre es la estandarización, la inclusión del progre es la exclusión y la igualdad del progre es la desigualdad. ¿No me creen? Bueno, diversidad, ¿qué es lo que estás haciendo ahora en nombre de la diversidad? Y esta obsesión patológica con el sexo. O sea, todo lo sexual es una cosa ya Sí, sí. obsesiva, ¿no? La gente se está muriendo de hambre, pero están haciendo cuotas de 1% en el Estado argentino para que entren los trans a trabajar.
Entonces, lo que estás teniendo aquí es todo lo contrario. Cuando se habla de diversidad, lo que estás haciendo es, como te dije antes, disolver el dualismo sexual natural del ser humano, hombre y mujer, genéticamente, ¿no? Ese fenotipo que expresa, es decir, esas características físicas primarias y secundarias que expresan un código genético particular. Entonces lo que termina haciendo es crear una masa, esa masa que puede ser hombre, mujer, planta, cualquier prefijo trans que le quieras agregar. La inclusión significa inclusión solo si estás a favor o promueves o eres tonto funcional útil del discurso, de la narrativa y de la agenda progre. Ahí sí vas a ser incluido. ¿Te atreves a decir algo en lo contrario? Bueno, ya lo viste, tu video acaba de ser desmonetizado. O vas a sufrir censura, o incluso en casos más extremos te van a quitar el trabajo, te van a hacer la vida imposible, te van a hacer campañas de desprestigio, puedes terminar preso e incluso en algunos casos puedes conocer a Jesús antes de tiempo. Y también desde el lado de la igualdad, lo que vas a tener es una profunda desigualdad que ya se expresa, por ejemplo, en la cantidad de dinero o poder económico que concentra el 1% del mundo versus el 20% del piso. Y esas diferencias han ido aumentando brutal, radical y velozmente en los últimos 20 años. Así que de qué diversidad, de qué inclusión y de qué igualdad nos hablan. Sí, igualdad, igualdad para todos, igualados, igualmente pobres, igualmente, ¿no?, estandarizados en términos de nuestra biología, nuestra naturaleza. Ya no puedes crear estas categorías, ¿no?, decir hombre o mujer. Hoy promover la heterosexualidad o defender la heterosexualidad es peligroso, te puede traer muchos problemas. Entonces, es todo lo contrario. Y ese eslogan tripartito es el eslogan tripartito de la Revolución Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, que hoy es diversidad, inclusión e igualdad. Y la bandera que representa ese eslogan tripartito es la bandera multicolor, que no es la bandera LGBT, es la bandera del progresismo globalista. Y la van a encontrar en Londres, en Berlín, en Buenos Aires, en Lima, en Ciudad de México, en Tokio, en todas partes. Voy a hacer una reflexión sobre eso y voy a ir a una pregunta de un espectador que me pareció muy buena. Espero que no se me vaya. Efectivamente, a veces parece que todo lo que llaman diversidad es de qué color te teñís el pelo, rosa, fucsia, verde, azul, o cómo te autopercibís en una lista de 260 géneros. Eso es todo lo que hoy llaman diversidad. Pero en los campos realmente significativos que no remiten a la mera exterioridad, a la mera apariencia, sino que tienen que ver con lo que uno es en el fondo, hay una completa homogeneización y una represión de la diferencia. Por ejemplo, en el campo de la fe, hace un par de días echaron de un centro comercial en Estados Unidos a una persona que estaba con una camiseta que decía Jesús Save es tu Jesus. Salvador. Save Jesus. Exactamente. Jesús salva. Jesús salva. O, por ejemplo, en Inglaterra, hace también algunas semanas, metieron presa a una mujer que estaba orando en su cabeza cerca de un abortorio. Entonces, como estaba orando dentro de su cabeza cerca de un abortorio, la policía le preguntó, ¿qué está haciendo? ¿Está usted orando? Tal vez, dice. Entonces venga que viene presa. O sea, claro, tenés diversidad para teñirte el pelo de fucsia o de azul, pero o para dejarte pelos en los sobacos, en la axila y teñírtelos de rosa, o para enseñarnos tu sangre menstrual y dársela a las plantitas. Esa es toda la diversidad que el sistema te va a permitir. Ahora, en términos de fe, nada. En términos de política, menos. Si sacás los pies del plato, si no te acondicionás a la corrección política, sos un misógino, un homofóbico, un transfóbico, un fascista, un negacionista, un extremista, un medieval. ¿Quieren que siga? Puedo seguir toda la tarde con los adjetivos que nos ponen los cultores de la diversidad. Y de la tolerancia. Y de la tolerancia. En educación, ¿qué diversidad hay en educación si hay una completa homogeneización de las currículas escolares que ni siquiera están diseñadas por nuestros estados, sino que vienen por mandatos de UNESCO, por ejemplo? En términos de alimentación, ¿de qué diversidad me hablan si todo lo que quieren que comamos en el futuro son plantitas, lechuguita, ¿sí? Basta de carne es la que se viene. Pero la diversidad, anda a elegir tus 260 géneros. Ahora, en la cocina no me cocines una hamburguesa, no te hagas un asado. Esa es la que se viene, ya están trabajando en eso.
Incluso pienso a veces en los famosos. ¿Qué diversidad venden los famosos si todos piensan lo mismo y dicen lo mismo? Y aquel que no piensa ni dice lo mismo termina cancelado. Por ejemplo, Chris Pratt. Chris Pratt Ujú, terminó cancelado no por haber dicho algo, sino por no haber dicho nada. Como él no se posicionó nunca públicamente a favor del lobby LGBT y porque Hollywood sabe que él participa en una iglesia que es cristiana, lo acusaron de homofóbico por no haber respaldado explícitamente al lobby LGBT. Entonces, ¿de qué ujú. diversidad están hablando? Bueno, voy a la parte, voy acá que yo te anticipé que tenía una buena pregunta. Si después querés hacer algún comentario más de lo que dije, yo voy simplemente poniendo algún condimento a lo que vos estás marcando. Bien, dice Facundo, gracias por tu super chat. Muchísimas gracias. Dice, ¿qué opina Miklos, en este caso, porque va para él, sobre la defensa de las federaciones internacionales que hicieron los ordoliberales y Hayek para formar un mercado único competitivo? ¿Derivó eso en el intervencionismo cultural actual? Creo que otra forma también de ponerlo sería, ¿es la globalización la causa del globalismo? También podríamos ponerlo de esa manera, ¿no? Ujú. Bueno, globalización y globalismo son dos cosas distintas, ¿no? Cuando hablas del globalismo, te refieres a ese aspecto pernicioso de la globalización. La globalización es un proceso que no es ni siquiera de un fenómeno del siglo XX o XXI. La globalización la puedes ver ya desde siglos anteriores, cuando, por ejemplo, Marco Polo iba, ¿no?, a comerciar sus telas a China. Era obviamente una escala Ujú. menor, pero ya tenías el intercambio, ¿no?, de bienes y servicios, gradualmente el intercambio cultural, ¿no?, que también proviene, o sea, que empezó a materializarse, por ejemplo, poco a poco con uniones entre seres humanos de diferentes razas, religiones, culturas. O sea, el proceso de globalización no es un proceso nuevo, simplemente se acelera con el advenimiento de la tecnología, especialmente a fines del siglo XIX, que es el gran siglo de la globalización, especialmente el telégrafo, ¿no?, los ferrocarriles, cuando tienes los grandes transatlánticos, el Titanic y todas estas cosas, la electricidad, etcétera. Y en el siglo XX da un salto cuantitativo tremendo con las tecnologías de información y comunicación, internet, celular, fax, etcétera, que se inician en la década de los 70. Así que globalización no es nada nuevo. La globalización es un proceso constante que ha ido variando en velocidad y en amplitud. El globalismo es la imposición. Aparte de eso, creo que se diferencia de la globalización. El globalismo también es una imposición de un modelo estándar, de un modelo único en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto cultural. Es decir, hoy olvídate las diferencias entre las naciones. Ujú. Ninguna cultura es superior a otra, o sea, Ujú. todas son iguales. Tenemos que seguir respetando, o sea, va a flamear la bandera de tu país y sobre esa bandera va a estar la bandera LGBT en todos los parlamentos del mundo. Es decir, lo que estás teniendo en el globalismo es la imposición de un modelo político, económico y sociocultural único. La globalización no implica eso. La Ujú. globalización no te exige a ti abandonar tus lealtades nacionales, por ejemplo. El Ujú. globalismo sí, el globalismo te pide renunciar a tu bandera y someterte en este momento a esta bandera, ¿no?, que es la bandera multicolor. Entonces, es diferente. Y en el globalismo también lo que tienes es, al ser un sistema, un modelo que se impone, es decir, que se impone mediante coerción, que impone mediante fraude, es decir, de diferentes maneras, finalmente no cuenta con la legitimidad del pueblo. Y por eso es que tiene que existir censura, por eso es que tiene que existir represión, por eso es que tiene que existir miedo, porque natural y voluntariamente las poblaciones, los pueblos no aceptan esto. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es adoctrinar a las generaciones más jóvenes Ujú. para que con el paso del tiempo estas nuevas generaciones adoctrinadas den paso, ¿no?, a la Ujú. validación de este globalismo. Eso es lo que estamos, es una carrera, cortito, es una carrera contra el tiempo en realidad, porque la respuesta de la Ujú. gente, ¿no?, sensata, que ve que todo esto resulta en graves daños para la sociedad en su conjunto, para los individuos, la respuesta no puede demorar mucho, porque lo que va a pasar es que estas hordas de cachorros progres, Ujú. entrenados en diferentes, desde el colegio hasta la universidad y después a través de los medios de prensa, sus trabajos, etcétera, ese cambio generacional se va a ir dando y no vamos a tener tiempo de rescatar todo aquello que es valioso, ¿no? Es el gran problema que yo veo.
Hablando de carrera contra el tiempo, yo estoy en una carrera contra el tiempo porque te había dicho que quería que esto durara menos de una hora y esto va a parecer imposible, pero sí vamos a tratar de que dure una hora, así como límite, porque me quedan temas, es que es un libro muy rico, es un libro que tiene mucho y obviamente se van abriendo temas y uno sin darse cuenta se le pasó el tiempo. Vamos con dos más, Ujú. eh, dos temas generales. Hablemos primero del transhumanismo. Para la gente que no sabe que llegó, tenemos casi 4.000 personas en vivo, Miklos. Ah, qué Está bueno, me llegando alegro. gente constantemente. Gracias por todos los que están poniendo me gusta, comentando, compartiendo, incluso a los que se han hecho miembros del canal. Es una muy buena forma de poder ayudarme a financiar, que como verán, la mayor parte de mis videos apenas se sube, se desmonetiza de inmediato. De hecho, hoy tenía que sacar uno que quedó congelado por eso mismo, sobre el niño Lucio Dupuy. Bueno, entonces, te decía, hablemos de transhumanismo para la gente que quizás ha escuchado esta palabra, pero no sabe bien a qué se refiere. ¿Qué es ciencia ficción? ¿Es una película nueva? ¿Qué es el Ujú. transhumanismo? Solo un breve comentario previo. La gente dice, pero estos siempre están repitiendo lo mismo. Quiero que la gente entienda una cosa, que el discurso que nosotros damos puede llegar a mucha gente, pero no todos saben lo que estamos diciendo. Por eso es que a veces nos vemos obligados a repetir. La gente que nos sigue de hace tiempo dice, oye, están hablando de lo mismo. Es que lo que pasa es que uno tiene que repetir ciertas cosas para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que a los que ya escucharon esto, mil disculpas. A los que no lo han escuchado, el transhumanismo es un movimiento cultural, político, y digo político porque ya tiene representación política, ya existe Partido Transhumanista en los Estados Unidos, Partido Transhumanista en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, que busca, mediante la tecnología, modificar al ser humano, mejorarlo, es lo que ellos sostienen, en sus aspectos físicos, intelectuales, cognitivos e incluso morales, ¿no? Pero es tecnología aplicada al ser humano. Entonces, a partir de esta naturaleza limitada que yo te decía, ¿no? El transhumanista es profundamente antihumanista, desprecia al ser humano porque lo encuentra imperfecto, incompetente, débil mental. Entonces, vamos a utilizar inteligencia artificial, biotecnología para modificar los genes, nanotecnología para fusionarlo con nuevos materiales, robótica para que pueda hacer otras tareas y generar una especie de otro ser, ¿no? Es por eso que se llama trans, de transición, un humano que transiciona hacia algo que no sabemos. Uno sostiene, la corriente posthumanista es un punto en el cual el ser humano, producto de todas estas modificaciones, va a ser una cosa completamente, un ser, un neoente completamente separado en el aspecto genético, fisiológico, reproductivo, antropológico, etcétera, del ser humano que conocemos hoy. Eso es, en resumen, el transhumanismo y persigue tres grandes objetivos, que es la inmortalidad, es decir, la superlongevidad. Quieren que seamos inmortales, a eso aspiran. Si no creen, bueno, ya se están trabajando técnicas de rejuvenecimiento celular que han tenido éxito, células que estaban a punto de, ¿no? de desaparecer, que han retomado un proceso bioquímico y se rejuvenecen. Es decir, estos experimentos ya se han hecho. La capacidad de extender, por ejemplo, la vida de ratones en laboratorio, vamos a decir, de 6 meses, que es lo que habitualmente vive un ratón, hasta los 18, 20, 24 meses. Eso lo traduces a un ser humano y es como que un ser humano hoy, que en promedio se muere a los 80 años, se muere a los 320 años, si es que hacemos ese traspaso al ser humano. Eso es un aspecto, ¿no? En la super longevidad. La superinteligencia, que somos, algunos sostienen, los transhumanistas, que somos unas bacterias, unas amebas completamente inútiles. Vamos a fusionarnos con inteligencia artificial, discos duros, chips, etcétera, y vamos a tener la capacidad de almacenar, generar, transferir y modificar información a mucho mayor velocidad, incluso conectarnos con redes 5G para bajar y subir software en nuestros cerebros, etcétera. Neuralink es un intento, por ejemplo, de eso, ¿no? De Elon Musk. Y tenemos finalmente el super bienestar, porque de nada te sirve ser longevo y de nada te sirve ser inteligente si es que tu calidad de vida es una porquería. Claro. Pero este bienestar es un bienestar de corte hedonista, es decir, no es un enfoque de virtud, sino es un enfoque de utilidad. La vida va a ser buena. La buena vida, como planteaba Aristóteles, va a valer la pena ser vivida si es que es una vida llena de placer y de utilidad. Y eso explica también por qué hoy ya los criterios morales de Occidente, este compás moral que se está destruyendo, que antes era guiado por el cristianismo, donde tú actuabas en términos de algo que era bueno o malo, correcto o incorrecto, justo o injusto. Hoy no. Hoy la característica fundamental para una deliberación moral, especialmente en los más jóvenes, es útil o inútil, Claro. placentero o doloroso,
Uy, quedaste embarazada. Uy, me va a arruinar las vacaciones en Hawái. Aborto. Inútil. ¿No? Esta promoción patológica también de la gratificación sexual, ya la sexualidad que se está vaciando de contenido reproductivo y que simplemente pasa a ser un elemento no recreativo, no procreativo. Entonces, esta oda a la sexualidad, no sé si llegas a ver algunos videos de jóvenes ahora en las discotecas, es una cosa, pero atroz, o sea, el comportamiento como animales literalmente, ¿no? Sin ninguna dignidad, ningún respeto. Esta profusión de los OnlyFans, donde el cuerpo ya se convierte en una mercancía y todos se venden en el mercado y compiten mediante distintos precios ofreciendo diferentes servicios, es la degradación total del ser humano. Y es Pero están triste. empoderados, ¿no? Están empoderados. Claro, empoderados hasta el momento en que se atreven a decir algo que al sistema no le guste, ¿no? Y por eso es que tú vas a ver un alineamiento así categórico en la prensa. Aquí un comentario nomás. A la gente que consume prensa oficial, esa ¿no? de los verificada por los fact-checkers o los verificadores de noticias, están escuchando a gente sin ninguna dignidad, sin ningún amor propio. Están escuchando esclavos patéticos que Sí. por una paga miserable en muchos casos, ¿no? Se alinean a la agenda para no ser excluidos del sistema. Ese es el perfil del periodista moderno. ¿No te imaginás la cantidad de veces que periodistas fuera del aire, en distintos países, me han dicho, fuera del aire, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que vos decís, pero Pero no bueno, puedo. si lo digo pierdo mi trabajo. Así Casi es. como una disculpa, o sea, casi como, bueno, seguilo diciendo porque está bien, es correcto lo que estás diciendo, pero anda vos. Yo voy a mantenerme acá con mi Así es. micrófono, con Así la es. cámara, con el estudio, que me lo ponen además para que diga cosas en las cuales yo no creo. La Ujú. verdad que es, pero de una denigración Total. total y Total. completa. Acá había alguien, Miklos, que decía, ¿quién no quiere vivir más y mejor? No, Casi fantástico. como, Mira, ¿perdón? no, es fantástico, es una Mm, gran pregunta. ¿Quién no sí, quiere vivir más y mejor? Es una pregunta muy profunda. Todos, todos queremos vivir más y mejor, pero no sé si todos queramos ser inmortales. Esa es otra cosa. Y lo mm, voy a plantear en estos términos. Eh, Algo es valioso porque es escaso y porque es finito, ¿no? Es así de fácil. ¿Por qué la arena no tiene valor? Porque te sobra en las playas. ¿Por qué los diamantes tienen valor? Porque son escasos y toma tiempo, ¿no? Son únicos, tienen un proceso único. Entonces, llega un punto donde todos nos aburrimos de todo. Y aunque no parezca, especialmente los más jovencitos que recién están empezando a ir, y por eso es tan atractivo todo esto, ¿no? mm. De esta idea de ser eternamente jóvenes, de dedicarse eternamente al sexo, eternamente al consumo de cosas. Todo en esta vida cansa y no van a entenderlo hasta el momento en que ustedes cumplan 30, 40 años, lleven 20 años con ese estilo de vida y se den cuenta un día, ¿no? Como me pasó a mí personalmente, yo hablo por la experiencia propia, ¿no? Que llegas a tu casa con cierta, ¿no? En cierto momento de tu vida, apagas la luz, te echas y te das cuenta que estás solo, Ujú, ujú. que estás solo. Ok, dices, vamos a vivir todos bien y mejor. ¿Tú crees que todos van a vivir bien y mejor? O sea, esta idea, esta utopía de que todos vamos a tener acceso a esta vida eterna y fantástica, es también una utopía. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es así. Del momento incluso que el ser humano interviene en ese proceso natural, es donde mayores desigualdades y mayores tragedias ocurren. El hombre quiso, por ejemplo, controlar, vamos a hablar de cosas así, casos prácticos, quiso controlar ¿no? La matanza de ovejas en Australia por los dingos. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a matar dingos y cercaron todas las áreas agrícolas. ¿Qué terminó pasando? Se produjo sobreforestación, o sea, deforestación porque las ovejas no tenían competidores, no tenían depredadores naturales, y tú puedes ver mediante imágenes de satélite el territorio donde están los dingos y el Ujú, territorio donde están las ovejas, y uno es completamente verde, donde están los dingos, y completamente seco, donde están las ovejas. ujú. Quisieron modificar el tema de la población o afectar la población. ¿Qué terminaron haciendo en China? Que hoy tienes un desbalance de por lo menos más de 30 millones de mujeres, más de 30 millones de hombres que de mujeres. Entonces, ¿qué está pasando con los chinos? No encuentran esposa. Lo mismo sucede en la India. No encuentran mujer y tienen que emigrar, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque no lo encuentran. Es decir, cada vez que el ser humano interviene en la naturaleza siempre le va a dar un vuelto. Lo mismo ocurre con esta idea de ser eternos. Todo en su momento llega a cansar. Y si no lo creen,
lamentablemente solamente la experiencia se los va a hacer entender. Y les aseguro, como lo he planteado en otras ocasiones, que si llegase esa posibilidad, ¿no? Que si llegase a materializarse esa posibilidad de que seamos inmortales, van a surgir sectas o agrupaciones de suicidas y cultores de la muerte, porque el ser humano nunca está contento con lo que tiene. Lo que preocupa es a mí como cientista político, la estratificación social. La estratificación social que en algún momento fue, por ejemplo, estamental, y donde había distintos estamentos, habría un tema de apellidos, de familias, la nobleza, los burgueses, los campesinos, la realeza. Se convirtió en una sociedad de clases, en el mundo moderno, y la diferencia en la estratificación social era de la cantidad de riqueza que la persona tenía, por eso ya no hablamos más de la nobleza, el campesinado o la burguesía, hablamos de la clase alta, la clase media, la clase baja. Ahora, cuando agregamos el componente tecnológico y agregamos además una tecnología que modifica antropológicamente al ser humano, como plantea la tesis del libro de Miklos, entonces tenés una nueva forma de estratificar, que ya no es por lo que tenés ni por dónde venís. Por dónde venís, un mundo de antiguo régimen, por lo que tenés, un mundo capitalista. Ahora es por lo que sos antropológicamente. Y ahí es atroz, porque Fernando plantea bien, ¿quién no quiere vivir más y mejor? ¿Quién no quiere vivir más y mejor? El problema es quiénes van a poder usar esta tecnología y por qué, siendo súper inteligentes, quienes detenten esta tecnología o tener una super memoria o lo que fuera, una super longevidad, ¿por qué tendrían incentivos para compartirlo con el resto? Es absurdo. Acá va a haber una estratificación brutal porque acá sí podemos hablar finalmente de especies superiores. O sea, asistidas por la tecnología, ya no solamente porque tengan más dinero que otras, sino por las modificaciones que se van a haber hecho. Si me permites, Agustín, Sí. peor aún. Es decir, vamos a asumir un caso hipotético donde empiece a haber modificación. Lo que tú has dicho es cierto. No todo el mundo va a tener acceso a esa tecnología. Muy poca gente va a tener acceso a esa tecnología. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que tengan dinero van a poder empezar a modificarse y mejorarse. Tú comparas, por ejemplo, ¿no? Los pollos de la década del 50 con los pollos actuales. Los pollos de la década del 50 pesaban 700, 800 gramos. Los de hoy pesan 2 kilos 100, 2 kilos 500, 3 kilos. Son otra especie. Son completamente distintos. ¿Cómo vas a competir físicamente, cognitivamente, intelectualmente con hipotéticamente estos seres humanos mejorados? ¿Qué incentivos, como tú planteas, van a tener los poderosos que tienen acceso a esas tecnologías para compartirlas con la masa? Es absurdo. Cuando estos muchachos piensan en que la tecnología los va a hacer libres, y planteo este ejemplo, ¿no? Y empiezan, así como otras personas, ¿no? Se amputan los órganos sexuales sanos para, ¿no? Satisfacer su disforia, entonces vas a tener gente que en algún momento se va a modificar, se va a cortar los dedos, como ya ocurre, o que se van a cortar los brazos para ponerse brazos biónicos, porque todos quieren ser Iron Man. Pero la pregunta es que esas partes, esas tecnologías no las van a fabricar ni las van a proveer esas personas, sino que van a tener que ser compradas a empresas, van a tener que acceder a servicios de esas empresas. ¿Y qué pasa si no pagaron a tiempo la cuenta del mes de su red 10G para mover su brazo biónico y articular sus cámaras con un zoom de 2000? Es imposible. Entonces, al final lo que van a terminar siendo es esclavos o potenciales esclavos, no de Dios, sino de una multiplicidad de corporaciones tecnológicas que literalmente van a ser dueños de ustedes, asumiendo este caso hipotético. Ah, dijiste algo que no me gusta. Bueno, te voy a pagar el software para que ya no puedas hablar. Te pusiste bravo con esta cuestión, no me gustó, te voy a desactivar los brazos biónicos. Ah, no pagaste en las criptomonedas. Bueno, ¿sabes qué? O sea, hay miles de formas de someterte. Es el sometimiento absoluto del ser humano, pero en este caso no un poder divino, sino un poder terrenal. Vamos con la última, porque ya estamos pasados en serio. ¿Por qué la gente tendría que leer tu libro? Es sencillo, porque en mi libro, en 210 páginas, cuando terminen de leerlo, y esta es mi promesa, cuando ustedes terminen de leer mi libro, van a tener otra comprensión del mundo actual. Mi promesa es que van a ver y a interpretar el mundo de una manera distinta. Es así de sencillo. Van a poder entender cómo se organizan todas estas agendas
progresistas, que es el progresismo, van a aprender una serie de conceptos, porque todos los conceptos filosóficos, si te consta, Agustín, me tomé el trabajo de explicarlos. Entonces uso lenguaje filosófico, pero explico qué es ontología, qué es epistemología, qué es esencialismo, qué es existencialismo, para que la gente vaya, ¿no?, ilustrándose poco a poco y entendiendo los conceptos y cómo se arman todos estos. Pero creo que el mensaje es muy importante. Estamos ante una amenaza real, no de ciencia ficción, no de conspiración, ante una amenaza real a lo que somos como especie, ¿no?, a lo que queremos, a lo que valoramos, a lo que consideramos importante, a lo que vale la pena entregarle la causa de una vida. Y sobre todo va dirigido a los más jóvenes, ¿no?, para que entiendan, abran los ojos, que se está explotando su ingenuidad y su ignorancia, no para su beneficio, sino totalmente lo contrario, para beneficio de unos pocos en perjuicio suyo. Así que cómprenlo. Yo me siento muy contento, Agustín, porque a pesar de ser un libro que yo he impreso, promovido y poco a poco he encontrado apoyo, gracias, por ejemplo, a tu canal, ¿no?, el de mis amigos, es un libro que ya ha pasado las 4.000 copias, y a ti te consta que, siendo un autor pequeño, independiente, este es un número bastante importante, ¿no? Ha tenido una gran acogida en Argentina, donde ya se ubicaba entre los 20 primeros en librerías Cúspide. En México estamos vendiendo muy bien. Pronto, sorpresa, ojalá, ¿no?, vamos a ver, el libro se va a aparecer por Europa. Así que estoy muy contento por eso. Por ¿En esa Amazon razón. se encuentra? No, no, no lo tengo en Amazon, no lo tengo en Ok. Amazon, pero sí lo pueden encontrar ahí, en mi página web, perdón, en mi canal de YouTube, Miklos Lukács, como lo ven ahí. Van a encontrar información también en mi cuenta de Instagram, también en mi Twitter, en mis redes sociales en general, y en mi página de Facebook. Así que ahí pueden encontrar por país. Se vende en distintos países, pero cada país tiene un ámbito de entrega, y pueden llamar a un número de teléfono o incluso escribir a un determinado correo electrónico. Como les dije, cada país tiene el suyo. Pero aún así, con todas esas dificultades, hemos estado saliendo adelante, y estoy muy contento por eso. Y bueno, también para terminar mi parte, contento también porque en marzo voy a tener la oportunidad de estar de gira en Chile, en Argentina, Uruguay y Paraguay. Así que muy contento, y bueno, quién sabe si podemos, alguna sorpresa por ahí puede haber en Argentina. No voy a decir más, pero, Vamos a intentar pero que la haya. Sí, estamos así trabajando en es, eso. así es. Puedo dar fe de todo lo que dijo Miklos al libro que se llama Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI. Me lo leí en 72 horas, y es un libro que tiene 262 páginas. Me lo leí en 72 horas, podría haber sido menos, quizás que en 2 días. ¿Por qué? Porque el libro es sumamente ágil. Está escrito para que cualquier persona lo pueda entender. Como Miklos dice, no se asusten por las palabras que pueden sonar difíciles: hedonismo, utilitarismo, ese tipo de palabras que son más propios, digamos, del saber filosófico, y de aquellos que se codean con ese tipo de saber, las pueden usar casi que rutinariamente, pero uno entiende que hay gente que no se dedica a esos temas, y por eso Miklos tomó la precaución de explicar término por término, o sea, con una habilidad pedagógica envidiable. A mí eso no me sale. O sea, intento a veces, pero hay veces que doy por sentado muchas cosas que después me doy cuenta que no las tendría que haber dado por sentado. Entonces, el libro es para todos, y sin embargo no pierde el nivel. Como Miklos dijo, él tiene una investigación en los principales papers académicos, aborda a los filósofos más reconocidos de cada etapa de la civilización, o sea, va desde Aristóteles, Platón, San Agustín, Santo Tomás, llega hasta Heidegger, pasa por Kant, Hume, Locke, Berkeley, bueno, entre muchos otros, pero te los va bajando en lo que necesitas entender para captar el punto. No es tampoco un manual de filosofía, él va a poner el punto que necesita para que vos entiendas lo que sigue. Entonces, es muy pedagógico, es muy serio, y es sobre todo original. Entonces, yo quiero cerrar por mi parte leyendo la dedicatoria
que me hizo Miklos, porque quiero hacer una reflexión sobre eso, quiero hacer una breve reflexión. Lima, 2 de diciembre de 2022. Querido Agustín, recibe este libro como una muestra de gratitud por todo el apoyo que me has brindado desde que comencé a difundir mis ideas a nivel masivo. Sin ese apoyo, que nace de tu generosidad y desprendimiento, me habría resultado mucho más difícil alcanzar la modesta posición que hoy he alcanzado. Sirva también este obsequio para expresar mi genuina admiración por tu trabajo y el enorme impacto que este ha tenido en todo el mundo de habla hispana. Pero más allá del personaje público, mi afecto a la persona y amigo. Que la vida te sonría siempre, la merece. Fuerte abrazo, Miklos Lukács. ¿Por qué quería leerlo? No solamente porque es una hermosa dedicatoria y te la agradezco públicamente, Con sino mucho cariño, amigo. porque Miklos no está donde está porque yo lo haya difundido. En absoluto. Miklos está donde está porque tiene una tesis totalmente original, introduce una variable de la cual no se estaba hablando, que era la relación entre la tecnología con la política y con la sociedad, y porque el trabajo de Miklos es serio. Hay mucha gente, y esto lo hemos hablado alguna vez off the record, hay mucha gente que piensa que hacer lo que hacemos es algo sencillo, que simplemente es prender una cámara o se te ocurren algunas ideas y copias las ideas de otros sobre todo y te armás algo más o menos así que quede lindo con una linda tapa y lo lanzás y bueno, vas a tener éxito y después se dan contra la pared. ¿Por qué? Porque hace falta mucho más para tener éxito que yo te ponga en mi Instagram o que yo te difunda en mi Telegram o en mi Facebook. Para tener éxito como lo está teniendo Miklos y como lo tendrá cada vez más, hace falta mucha formación, mucha seriedad, hace falta tener un enfoque original y hace falta constancia, muchísima constancia y Miklos tiene todo eso. Así que gracias por tus palabras acá en el libro, pero obviamente lo que has alcanzado, yo creo que lo que yo puse es un mínimo granito de arena porque creo y creeré que tu laburo vale la pena que mucha gente lo conozca. Así que cierro con esto. Tenemos 4.114 personas conectadas. Quienes no conozcan a Miklos y no lo sigan en sus redes sociales, síganlo. No se van a arrepentir. Ahí tienen toda la información, como él dijo, para poder adquirir Neoentes, un libro que te va a cambiar la perspectiva de lo que está pasando en el mundo. Cierro con la frase que vos nos diste. ¿Por qué leer el libro? Porque te va a cambiar la perspectiva de lo que está pasando. Te va a despertar, no en el sentido woke, sino en un sentido realmente de despierto de verdad. Así que, Miklos, gracias por haber estado acá con nosotros. Nos excedimos de tiempo como siempre, pero bueno, que lo vea quien lo quiera ver y gracias a todos los que dejaron superchats, los que difundieron, los que pusieron me gusta, los que apoyaron este vivo. Gracias a todos de verdad. Y nos veremos en otra oportunidad, Miklos. Muchas gracias, Agustín. Un fuerte abrazo y saludos a toda la gente que se tomó el tiempo de vernos. Muchas gracias. Abrazo.